Ahora, para Uruguay y todo el mundo, recibimos a Gabriela Mordecki. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Buen día, bienvenida Gabriela. ¿Cómo estamos con la propuesta musical que elegimos hoy? Hola, ¿qué tal? Bueno, me gusta, me retrotrae a las épocas que mis hijos eran adolescentes, escuchaban. Ahí es cuando se escuchaban estos temas y conocía todas estas bandas uruguayas tan buenas, digamos, ¿no? Sí, pero me traen a la memoria esas épocas. ¿Cómo pasaste el cumpleaños que, bueno, el otro día que conversábamos estábamos ahí al filo, ¿no? Bueno, sí, muy bien, por suerte. ¿Qué se siente haber ingresado a la década de los 50? Bueno, todo un reto. Ya salí egresado, más que ingresado. Pero bueno, nada, la vida es así, ¿no? Uno acumula experiencia también, además de años. Mi querida Gabriela, vamos a hablar, vos nos vas a contar algo acerca de las proyecciones. Bueno, proyecciones que distintas agencias, distintas personas, distintos organismos están haciendo. Me imagino que esto es un gesto habitual, qué sé yo, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, a propósito de lo que se viene para el mundo, para tal o cual región, pero que me da la impresión que pocas veces importa tanto, porque casi no hay antecedentes en la historia que todo el planeta esté incidida por un mismo asunto, por un mismo vector, por una misma problemática, ¿no es cierto? Pero antes... Antes, ¿sabes? Porque lo dije al aire en voz alta y si bien no lo hablé contigo, quiero hacer referencia a un título que hoy publica el semanario Crónicas. Es una entrevista al director del OPP, Isaac Alfi, y el título es: las tarifas públicas en dólares son las menores en una década. Naturalmente que si está escrito... está señalado como una fortaleza, como una virtud, diría, como una buena noticia. La pregunta es, de verdad sin sesgo de ningún tipo, porque quiero entender conceptualmente el asunto, que las tarifas en dólares estén más bajas, teniendo en cuenta que la mayoría de los que pagan las tarifas públicas, la inmensa mayoría, corregime tú, tiene ingresos en pesos. ¿En qué medida eso puede, aún en esos casos, ser una buena noticia? No, yo creo que esto para quién es importante los precios en dólares es para las empresas exportadoras, porque ellos tienen sus ingresos en dólares. No es un tema para las personas, me parece, sino que acá el tema de tarifas se está viendo en vistas al reclamo, por ejemplo, de organizaciones como, no sé, un Solo Uruguay, pienso, ¿no? Creo que se le responde a ese tipo de planteos donde la producción mayoritariamente se exporta, entonces lo que importa es la relación. Ahí está. En dólares, ¿no? Pero para la gente común, o sea, no es relevante esa ecuación. Es exactamente eso lo que quería entender. Parece ser un dato, un insumo informativo para que obre en poder, por ejemplo, de algunos corporativos o colectivos que reclaman que están altas las tarifas, pero que a su vez el valor del dólar resulta importante a la hora de hacer sus negocios. Sí, igualmente, de mi forma de analizar los datos, esta comparación no es tan relevante porque en realidad uno eso creo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando uno mira precios en dólares de Uruguay, no los tiene que comparar con los precios en dólares de sus de los países de destino o de sus competidores, ¿no? Y eso no es lo que pasa cuando uno se compara con uno mismo. Estamos viviendo un momento en el cual el tipo de cambio ha variado en forma muy diferente en distintos, no es que tiene una tendencia única, entonces han habido cambios relativos que tienen que ver más que nada con esto
con la evolución del dólar que con la evolución de las tarifas en pesos, porque las tarifas en pesos fueron reajustadas, no todas, ¿verdad? No los combustibles. Los combustibles están sin reajustar ya hace como 2 años o más, entonces eso en pesos, ¿no? A lo que se suma digamos lo que sucede con el dólar. Sin embargo, bueno, ¿para qué esto es importante? Y no sé, es como un número que a veces puede tirarse porque le pareció interesante al director de la OPP, pero no es un dato que nos sirva para analizar la realidad de, por ejemplo, qué tan competitivas son las empresas hoy, cómo son los costos en relación con los costos en otros países de producir, de exportar, porque esto requiere un análisis un poco más elaborado, ¿no? No solamente con un número. No sé si quedó claro, pero... Sí, bueno. no, es que no, ni siquiera tenía mucho interés ahora, no porque no interese su voz y su palabra, todo lo contrario. Sí, claro. Sino para entender el concepto de que para quienes podría ser una buena noticia que las tarifas públicas en dólares hayan bajado. Ese era simplemente el... No quiere decir que hayan bajado, bueno, no sé a qué se refiere porque es que no tengo esa serie a la vista en este momento, sí, ¿no? Sí. Están en los menores valores en una década. Sí, no sí. sé. Pero es más por efecto del dólar, en realidad, que subió en un momento, ¿no? Ahora se quedó estancado por esto. Bien, a propósito de las proyecciones, hemos escuchado como mucha información en los últimos días y siempre nos importa, ¿no? Porque, bueno, primero porque vivimos en el planeta, pero además porque las proyecciones económicas, no solo las nuestras, sino de los que nos rodean, nuestros vecinos, la región, los países que suelen comprarnos cosas, digo, ahí en buena medida se nos va la vida, ¿no? Claro. Justamente, no, yo creo que han aparecido una cantidad de informes y de actualización de proyecciones mucho mayores que en época normal, porque, por ejemplo, un informe que acaba de salir del Banco Mundial hace referencia a qué es lo que pasa en el tercer trimestre. O sea, el Banco Mundial en general no se ocupaba de eso, pero en este momento es fundamental para América Latina pensar qué es lo que está sucediendo, que ya sucedió, porque el tercer trimestre ya terminó en septiembre, pero todavía no tenemos datos. Y hacen como, en general, análisis de distintas enfoques sobre el costo de la pandemia, las fortalezas que tenían o no tenían los países, el tipo de medidas que se adoptaron y qué tan efectivas fueron o están siendo, porque bueno, hay algunos factores que, por ejemplo, se analizan de qué tan importante fue no sé cómo traducir, el lockdown, ¿no? O sea, el cierre de la economía, que en realidad no fue, en algunos países fue obligatorio, pero en otros no. Y digamos, lo que se analiza es, por ejemplo, cómo América Latina, donde la pandemia llegó después que ya veíamos lo que estaba pasando en Europa, sobre todo, en España, Italia, que fueron China primero, ¿verdad? Y después España e Italia, y cómo los países de América Latina, a partir de eso, podían ver o prepararse mejor, y que muchos países, a pesar de que adoptaron medidas fuertes de confinamiento, lo que lograron fue retrasar el fuerte contagio y el impacto en muertes, pero no evitarlo, ¿no? Porque muchos países, ¿no? Como Argentina, bueno, que es el ejemplo más cercano que tenemos, y que además tuvo un confinamiento obligatorio, que todavía creo que lo tiene, en gran medida, y bueno, sin embargo, se les fue de las manos el contagio y no lo pudieron parar, ¿no? Uh-huh. Simplemente se retrasó en el tiempo respecto al inicio, al momento del inicio. Bueno, hacen algunos análisis en referencia sobre todo cuando los contagios se dan en barrios carenciados, donde muchos no tienen agua corriente, donde las medidas de aislamiento físico son imposibles de llevar adelante, donde además países que la informalidad
es muy grande, por lo tanto los programas de auxilio y seguro social cuesta en que lleguen a las personas porque no las tienen registradas, porque no a muchos países les pasó eso, y entonces la gente igual tiene que salir a trabajar porque si no, no tiene ingresos, y bueno, y todos esos factores como hicieron que en algunos países en particular el contagio fuera muy grande, ¿no? Países como Perú, por ejemplo, es el que lidera las estadísticas en el mundo de muertes por millón de habitantes de coronavirus, ¿no? Y otros países están ahí en el top 10 como no sé, Bolivia, Chile, Brasil, además, bueno, Estados Unidos también, ¿no? Pero todos estos países igualmente también se evalúa que aplicaron medidas de política de transferencias directas o sea, en que también, digamos, muchos países, porque de eso también habíamos hablado, de que se gastó, muchos países tuvieron un incremento fuerte en sus gastos, pero bueno, algunos de ellos tuvieron que mandar esos fondos al sistema de salud, que era muy precario y que no podía hacer frente, entonces se tuvieron que gastar los recursos en eso y no tenían para apoyar capaz que a la población que se estaba quedando sin trabajo o sin ingresos, ¿no? Pero, por ejemplo, llaman la atención de países como Brasil, que a pesar de que desde el gobierno federal la política, ¿no?, en apariencia fue de no al confinamiento, ¿no?, de minimizar el efecto, se instrumentaron políticas de auxilio social muy importantes, con subsidio directo a muchísimos trabajadores formales y sobre todo informales, con sumas importantes que pueden tener, según algunos de estos informes evalúan, un impacto inclusive positivo en la pobreza, cosa que, por ejemplo, aquí en Uruguay, más allá de que Uruguay está destacado como uno de los países en los que el impacto de la pandemia va a ser menor, sí, claro, por el bajo contagio, y más allá de las polémicas nuestras, ¿no? Pero si uno lo mira con respecto al mundo, sobre todo el indicador más fuerte, que es la de muertes por COVID por millón de habitantes, Uruguay está entre los 10 de menos impacto del mundo. Claro. O sea, estamos en un lugar, esperemos que se mantenga allí, muy, muy, muy bueno. Sin embargo, hay algunos estudios que muestran que sí, el número de pobres va a aumentar en Uruguay, o que ya aumentó debido a los problemas del mercado laboral, más allá de que hay seguro de desempleo, implica una reducción fuerte en el ingreso de las familias, y además, bueno, la fuerte caída de ingresos también del sector informal y de algunos otros y de sectores específicos formales e informales, que no, como todo lo relacionado, por ejemplo, con el turismo, con el comercio en general en menor medida, pero también el comercio se ha visto muy resentido. Pensemos que por ejemplo, ¿no?, lugares como los shoppings todavía tienen un horario reducido y tienen, ¿no?, su actividad bastante por debajo de lo que era, y bueno, eso tiene impacto, por supuesto, en los trabajadores, ¿no?, también. Porque, a propósito, bueno, y a propósito de lo que señalas, algunas cuestiones, a ver si nos puedes ayudar como... Dale. Para entender cómo se hacen proyecciones, porque hacer proyecciones, supongo que, como corresponde cualquier método científico, requiere ciertos mecanismos, requiere ciertos protocolos, requiere cierta trazabilidad e información, ¿no? Eso cualquiera podría entenderlo. Ahora, en este contexto, que el mundo está atravesando una pandemia, y además está atravesando todo el mundo esa pandemia, ¿no es cierto? Nadie queda fuera del baile. El más rico, el más pobre, el más abierto, el más proteccionista. Pero además de todo esto,
Una pandemia que por definición no tiene fecha final. Nadie puede decir esto se acaba en marzo próximo, por lo tanto, ¿desde qué lugar y parados, en qué axiomas se puede hacer proyecciones si no se sabe esto que justamente ha deteriorado lo que ha deteriorado? Bueno, las metodologías para hacer proyecciones son muy variadas. Y las que han aparecido como que las podíamos dividir como en dos grandes categorías. Una, se basan en encuestas a expertos. Hay muchos informes que lo que hacen es, muchos institutos que se dedican a mandar encuestas preguntándole, o sea, basándose en lo que cada experto piensa o calcula o tiene su forma de proyectar la economía. Entonces hay algunos datos que provienen de este lado, y otros que son organismos que tienen sus equipos de expertos propios y tienen sus modelos. Un modelo para hacer proyecciones en general lo que hace es basarse en la información pasada, ¿no? Yo tengo una determinada trayectoria que viene teniendo por ejemplo, el PIB, que es nuestra variable fundamental, sí. Pero además tengo otras variables. O sea, el problema del PIB es que, como yo comentaba hace un rato, recién ahora conocimos el segundo trimestre, ¿no? El dato. Cuando ya el tercero se terminó, estamos ya en el cuarto. Entonces, unas técnicas lo que hacen es como que uno busca otras variables que están, por ejemplo, exportaciones, importaciones, ventas de cemento, o otras variables, yo qué sé, la actividad industrial, las cifras propias de empleo, otras variables que puedan estar relacionadas con la actividad, pero que tienen una frecuencia mensual y que las tenemos más actualizadas. Otras como, ventas de 0 kilómetro. Entonces, por supuesto que todas y las miramos y vemos cómo es su trayectoria. Entonces, lo que podemos saber es que el segundo trimestre fue como el fondo del pozo. O sea, la caída fuerte que tuvo la economía, no solo en Uruguay, sino en la mayoría de los países, por lo menos de esta parte del hemisferio sur, tal vez el hemisferio, y Estados Unidos también, ¿no? O sea, tal vez en los países de Europa la caída como que fue un poco más prolongada porque empezó antes pero en general el lockdown empezó ahí en marzo, ¿no? Entonces, digamos, de marzo a junio fue el peor momento. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos una parte que lo agarra capaz que el primer trimestre y el resto el segundo, y luego empezaron las aperturas. Entonces, desde ese momento del fondo, ¿no? Uno mira cómo evolucionó la actividad. O sea, no es que se recupera, pero cae menos. Entonces, en parte es una recuperación. Entonces, el tema es estimar, y uno eso, ¿cómo lo hace? Bueno, primero, el conocimiento que cada experto tiene sobre la actividad del sector, o otros conocimientos que uno tiene de cosas que sí están sucediendo, como por ejemplo, yo que sé, en Uruguay, el sector de la construcción se ve dinamizado por las obras que se están llevando adelante en UPM, en el Ferrocarril Central, ¿no? Básicamente que son obras muy grandes y que ya había cálculos previos de cómo eso iba a impactar. Entonces, a partir de ese sector, por ejemplo, lo podemos tener, o sea, tuvo sí una caída, estuvo parado ahí 3 semanas, y luego vuelve. Tenemos algunos datos que nos dicen cómo se evoluciona, por ejemplo, este que yo mencionaba de ventas de cemento, ¿no? Que bueno, es algo puntual, pero nos da la idea de cómo el sector está demandando un insumo fundamental, ¿no? Que es para la construcción. Después hay otros sectores que tal vez tenemos como menos elementos, pero podemos, ¿no? Como yo decía, exportaciones, importaciones, eso todo impacta en el comercio, pero también impacta
en sectores como el agropecuario, del Sí. cual también tenemos otras, que fue de los menos afectados en realidad por la pandemia en su actividad, pero sí se afectaron mucho los precios internacionales y la demanda de otros países, que bueno, ese es otro elemento que también estos informes buscan investigar cómo está, y bueno, aparentemente la demanda internacional está volviendo a sus niveles, no todavía, ¿verdad?, pero se está mejorando, y los precios internacionales también empiezan a partir de junio, julio a volver no llegan a los niveles anteriores, pero tampoco los de los alimentos, las exportaciones de Uruguay en particular tampoco han caído tanto. Uh-huh. Pero bueno, como decían, en base a estos elementos uno puede hacer, y bueno, y además utilizando herramientas, digamos, metodológicas que tenemos, programas en los cuales nos ayudan a procesar estos datos y a proyectarlos, pero como yo decía siempre, como es un momento, tú bien lo señalás, fuera de la normalidad, digamos, la trayectoria histórica de las series no nos sirve 100% claro. para saber lo que va a pasar. Tenemos que poner de nuestro conocimiento de estos otros elementos que yo estaba comentando, ¿no? Y bueno, y por eso a cada uno que vaya a hacerlo le da otro número, otro resultado, que además uno lo que hace es decir, va a caer el PIB, no sé, 4%, 3,5, 4,5. En realidad, eso es como el punto medio de una estimación que tiene un margen de error, que bueno, dependerá del modelo, pero puede llegar a que todos estos valores estén dentro del mismo digamos, rango, ¿no? Que no podemos decir que porque uno diga 3,5 y otro 4,5 son sustancialmente distintos, porque en realidad tenemos tanta incertidumbre que depende un poquito de qué suponemos para una cosa o suponemos en otro que nos dé ese cambio, ¿no? Y bueno, y hay algunos, perdón, solo para terminar, y hay algunos que prefieren ser más optimistas y otros menos, digamos. Eso es un poco a cómo el grupo de analistas que está atrás de esto actúa, ¿no? Nosotros también acá, el Banco Central tiene una encuesta que mes a mes responde una cantidad de analistas, y que bueno, nada, van corrigiendo además de acuerdo a los datos que van apareciendo, y que ahora para Uruguay está en una caída de la mediana, ¿no? O el promedio más o menos. La mediana es el 50% de lo que acumula el 50% de los que responden, está en una caída de 4 para 2020 y una recuperación más o menos de 4 para 2021, que no quiere decir que volvamos al mismo nivel, ¿no? Porque ahí siempre perdés cosas, ¿no? No, porque además, digo, simplemente por cómo se calculan los porcentajes. Cuando caes 4%, luego para recuperarte precisás, o sea, el 4 es de un nivel más bajo. Claro. Perdón, ¿qué No. Era por ahí, porque justamente quería hacerte alguna mínima precisión acerca de fechas. Lo está señalando. Y después hay otra cosa que incluso nos han enseñado colegas tuyos del instituto, que por ejemplo cuando las personas, a propósito de la caída en la economía, caen ellos mismos en la pobreza, se generan con los que tus colegas llaman trampas de la pobreza, ¿no es cierto? Que hace que no alcance con que al otro año la economía aumente para que todo vuelva, entre comillas, a la normalidad, y aquí no ha pasado nada. No, claro. Sí, no, los mecanismos son bastante más complejos, inclusive otros datos, justo hoy, ahora en un rato van a salir los datos de empleo y desempleo. Y también hay elementos que suceden de que cuando la gente pierde el empleo, no, en una situación como la actual,
no sale a buscar porque dice, ¿para qué voy a perder tiempo si no hay trabajo? Sí. Si están despidiendo a la mitad de la gente que estaba en seguro de paro. Entonces eso hace que el número el porcentaje de desempleo no nos esté diciendo realmente cuánta gente se ha quedado sin trabajo, ¿no? Exactamente. Inclusive, por ejemplo, en el informe del Banco Mundial, ellos refieren a que han hecho algunas encuestas telefónicas en muchos países y dicen que no solamente preocupa el tema del menor, digamos, de la gente que ha perdido el empleo, sino también gran caída de los ingresos de los que tienen empleo, ¿no? O porque, sí, bueno, claro, porque sí. se vende menos, porque es, imaginemos un trabajador, qué sé yo, nada, además del comercio, que tiene trabajo, lo vuelven no, estuvo en seguro de paro 2 o 3 meses, vuelve, pero bueno, si las ventas son más bajas y parte de su salario es comisiones, bueno, eso va a disminuir. No, y después me gustaría que esto lo habláramos algún día, porque seguro que tiene que estar muy estudiado, no, por supuesto no ahora, y tiene que ver, supongamos que ese trabajador que volvió al trabajo, razonemos por el absurdo, retoma su trabajo y retoma su salario, pero incluso sus comisiones siguen siendo iguales a las anteriores, con una especie de aquí no ha pasado nada, ¿estamos de acuerdo? Estamos razonando por el absurdo. Claro. Aún así, esa persona seguramente desarrolló una especie de comportamiento conservador, algo timorato, que hace que de pronto, aunque todo esté normal, entre comillas, agarró un miedito a la vaca y por lo tanto ve la leche y llora, y de pronto se cuida mucho más en cambiar en el auto, en irse de vacaciones a las termas o en salir a comer 2 panchos más a la pasiva. No, bueno, primero porque hay un tema de restricciones a la movilidad en estas pero actividades está bien, que estabas diciendo. Pero además, por supuesto que la cautela en los gastos, digamos, la gente se vuelve más cauta, ¿no? Más, bueno, no podemos, todos los planes que teníamos, no, vamos a bajarlos a la mitad porque, andás bueno, a ver. Además si me quedo sin trabajo, si alguien tiene un problema y yo lo tengo que asistir, no, por supuesto, eso también influye y eso además hace que se contraiga el gasto de las familias, más allá de la caída del ingreso, ¿no? Que es eso que estás vos comentando, que es cierto, pero bueno, los datos para ese tipo de análisis recién los vamos a conocer con suerte el año que viene. Te dejo un beso grande, Mordecki. Ojalá que no tengamos, por suerte, no tenemos que esperar un año para volver a encontrarnos contigo, será la semana entrante, ¿sí? Bueno, veremos ahí analizar otros datos y bueno, nada, hablamos entonces. Gracias por todo y buen fin de semana. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.